Y pasamos al tema de las amenazas. Una de las amenazas precisamente que se derivan de no ser rigurosos con la evidencia que sustenta la información que le estamos transmitiendo a las personas, todos los actores que estamos en la cadena de la apiterapia, es que se puede generar una mala prensa. Y este es un caso. Este fue un caso muy conocido a nivel mundial, que sucedió en España. Acá vemos la publicación del diario El País, el periódico más importante de España, sobre la muerte de una persona que se sometió a un tratamiento de apiterapia con picadura directa de abeja. Acá, digamos, sin ahondar en los detalles del caso, lo que vemos es que se generó evidentemente eh, una reacción fuerte por parte de los médicos. Y acá vemos en el subtítulo, los facultativos de la paciente alertan de que esta práctica es insegura y desaconsejable. ¿Por qué consideran los médicos que es una práctica insegura y desaconsejable? Seguramente esto también, esta aseveración deriva de el poco trabajo en divulgación, como ya vimos anteriormente. Esa es una debilidad que tiene la epiterapia, la falta de penetración en la institucionalidad médica, porque si estos médicos hubieran tenido acceso a la evidencia que ya existe, que es una evidencia muy grande para la apiterapia a nivel mundial, hubieran tenido acceso a protocolos y a guías para el uso responsable, el uso ético y seguro de los productos de las abejas dentro de la práctica médica, seguramente esta aseveración hubiera tenido más matices, pero es entendible y uno puede hasta cierto punto justificar esta aseveración si el médico no conoce el tratamiento y sencillamente lo que se entera es que hay personas que se dejan picar de las abejas y nada más. Entonces, esta amenaza que es la mala prensa deriva de la debilidad, de una falta de penetración en la institucionalidad médica y una debilidad en la regulación de la apiterapia. Otra amenaza, precisamente por tener también que deriva de una debilidad que es tener baja incidencia en las entidades que regulan la salud pública, es que también derivada del desconocimiento de la apiterapia, las autoridades pueden generar regulaciones restrictivas para la práctica de la apiterapia. Restrictivas, por ejemplo, en el sentido de prohibir ciertas prácticas. Restrictivas, por ejemplo, en el sentido de prohibir ciertas formas farmacéuticas. De restrictivas en el sentido de la divulgación hacia el público sobre las indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, en Colombia, eh, no se puede hacer divulgación en medios de comunicación masivos sobre los efectos terapéuticos o sobre los beneficios terapéuticos de los productos de las abejas. Y eso ocurre porque los productos de las abejas acá son considerados solamente alimentos. En Colombia solamente se pueden hacer proclamas sobre las propiedades terapéuticas de los productos que tengan un registro como medicamentos. Entonces, ahí hay una contradicción entre cómo se concibe la apiterapia dentro del ámbito, digamos, terapéutico y cómo lo conciben las entidades regulatorias. En el ámbito terapéutico, los productos de las abejas no son utilizados como alimentos, sino que van más allá y son utilizados como sustancias terapéuticas, como medicamentos, con efectos farmacológicos, y así se entienden. Pero las entidades regulatorias no lo entienden así. Y es importante en ese sentido tener incidencia sobre esas entidades regulatorias para ampliar el panorama que ellas tienen del tratamiento de apiterapia y que se pueda a partir de ello pues generar regulaciones que faciliten la práctica de la apiterapia y no vayan más bien en contra de ella.
Lo mismo, digamos, se constituye como una amenaza el hecho de que no haya una regulación sobre la oferta de la apiterapia, sobre cuáles son, por ejemplo, los requisitos profesionales, académicos que debe tener eh, una persona que quiera realizar apiterapia, cuáles son los requisitos eh, sanitarios en la utilización de los productos como de apiterapia dentro del tratamiento. Y otra amenaza, pues, es el escepticismo del público general. Y esto se ve exacerbado más en esta época donde las personas eh, ven o donde los médicos, los científicos, los investigadores, los epidemiólogos han cobrado un protagonismo muy importante, porque son los especialistas y los expertos a los cuales las personas ven y consultan para saber qué deben hacer, cuáles son los hábitos que deben adquirir, qué es seguro y qué no es seguro hacer en esta época de pandemia. Y obviamente pues estos expertos y estos especialistas basan su discurso y basan la información que transmiten en las evidencias. Eh, y eso lo transmiten al público general. Entonces lo que el público general ahora exige es información veraz, son datos comprobables, es información basada en las evidencias y todo lo que no cumpla con esas condiciones genera dudas, genera escepticismo y es una amenaza el hecho de que no se maneje la información que se transmite de apiterapia, no se maneje sustentada y basada en las evidencias. Y debemos admitir que mucha de la información que se transmite de apiterapia no tiene asidero en las evidencias. Y eso genera una amenaza y es el escepticismo y el rechazo del público general, que ahora es más sofisticado, que tiene acceso a una gran cantidad de información de calidad y que puede corroborar de una forma relativamente fácil si lo que se le está diciendo es cierto o no. Bien, viendo las debilidades y las amenazas, ahora pasamos a ver las fortalezas. Una de las grandes fortalezas que tiene la apiterapia es que es la terapéutica alternativa que tiene mayor acervo de evidencia dentro de todas las terapéuticas alternativas y complementarias que existen. La apiterapia cuenta con cientos y cientos de estudios para cada uno de los productos de las abejas, para la jalea real, para la miel, para el propóleo, para el veneno de abejas, para el polen. Y muchos de estos estudios son de muy buena calidad. Estamos hablando de estudios controlados, aleatorizados, estamos hablando de metaanálisis, revisiones sistemáticas de la literatura, que demuestran las propiedades terapéuticas, las propiedades farmacológicas y la seguridad de los productos de las abejas aplicados a la salud humana. Entonces, comparando la apiterapia con otras terapéuticas alternativas, otras terapéuticas consideradas naturales, pues el acervo en evidencia es bastante grande y esa es una de las grandes fortalezas porque si uno puede organizar toda esta información para transmitirla a la institucionalidad médica, pues tiene un excelente, digamos, arsenal para poder convencer a los profesionales de la salud de la utilidad terapéutica de estos productos y de su seguridad y de la importancia y el valor agregado que tienen que que incorporen a los productos de las abejas como una herramienta terapéutica dentro de su consulta médica y dentro de su práctica clínica. Otra fortaleza es que tiene la mayor efectividad en desenlaces gruesos dentro de las terapéuticas alternativas. Desenlaces gruesos como el manejo del dolor, desenlaces gruesos como el manejo de la inflamación, desenlaces gruesos como la prevención del avance degenerativo de enfermedades crónicas como la artrosis, como la artritis reumatoidea, como la esclerosis múltiple, como el lupus eritematoso.
Eh, Comparadas una a una, por ejemplo, la apiterapia versus la homeopatía o la apiterapia versus la acupuntura, vemos que la efectividad de la apiterapia es mayor en esos desenlaces gruesos. Y eso es muy importante porque eh, cuando un paciente acude a una consulta de apiterapia busca resultados eh, principalmente gruesos, que se alivie el dolor, que se alivie la inflamación, que pueda volver a hacer cosas que la enfermedad le está evitando poder hacer. Y cuando se someten al tratamiento de apiterapia, pues ven los resultados, es decir, evidencian, vivencian los resultados. Y eso es lo más importante para hacer que una terapéutica sea conocida y recomendada por el voz a voz y crezca su uso. Entonces, esa es una de las grandes fortalezas que tiene la apiterapia.